Pagué el viaje familiar completo y mi suegra me echó como si no fuera de la familia. Escribo esto porque necesito una opinión externa antes de hacer algo de lo que no pueda volver atrás, y porque si lo cuento en voz alta suena tan absurdo que parece inventado. Pagué el viaje familiar completo de la familia de mi esposa y mi suegra me prohibió ir porque no era parte de ellos. No fue un viaje barato ni improvisado, llevábamos meses hablando de ir a la playa, de rentar una casa grande para que todos convivieran, de que por fin estaríamos unidos. Yo gano mejor que la mayoría de ellos, eso es cierto, y cuando vi que las fechas se acercaban y nadie apartaba nada, dije en una cena, yo lo cubro, luego vemos cómo nos organizamos. Mi esposa, Laura, me apretó la mano debajo de la mesa, mi suegra, Marta, sonrió con esa sonrisa que no llega a los ojos y dijo, qué generoso, Adrián, así da gusto tener yerno. Esa frase debió haberme sonado rara. Transferí el anticipo de la casa, pagué los vuelos de los que venían de fuera, incluso renté una camioneta extra porque el hermano menor no podía aportar mucho este mes. Todo parecía ir bien hasta que, 3 días antes del viaje, Marta me llamó a su sala con ese tono formal que usa cuando quiere dejar claro que ella manda. Necesitamos hablar, dijo, cruzando las manos. Laura no estaba. Pensé que era sobre horarios o comida. Me equivoqué. Hemos decidido que este viaje es solo para la familia directa. Hijos y nietos. Tú entiendes, aún no eres sangre. Me quedé en silencio varios segundos, esperando que se riera. No lo hizo. Perdón, fue lo único que me salió. No queremos tensiones. A veces los yernos cambian la dinámica. Cambiar la dinámica. Yo estaba pagando la dinámica. Intenté mantener la calma, Marta, la casa está a mi nombre. Los vuelos los pagué yo. Ella ni parpadeó. Y te lo agradecemos, pero eso no te convierte en parte de nosotros. Sentí algo caliente subirme por el pecho, pero no grité. Laura llegó justo cuando yo me levantaba. ¿Qué pasa?, preguntó. Marta respondió antes que yo, solo aclarando que este viaje será íntimo. Laura me miró confundida, y yo, como un idiota, dije, luego hablamos. Salí de ahí con el orgullo hecho polvo y la cabeza funcionando a 1000 por hora, porque si algo tengo claro es que el que paga, decide, o al menos debería. Esa noche Laura me alcanzó en el estacionamiento antes de que encendiera el auto. ¿Qué quiso decir mi mamá con eso?, preguntó, claramente incómoda. La miré directo, que no quieren que vaya al viaje que yo pagué. Se quedó callada unos segundos, procesándolo. Eso no tiene sentido. Explícaselo tú, respondí, más seco de lo que quería. Discutimos en el camino a casa, no a gritos, pero sí con esa tensión que hace que cada palabra pese el doble. Seguro fue un malentendido, insistía ella. No fue ningún malentendido, Laura. Me lo dijo claro. Me dolió más su duda que las palabras de Marta. Al llegar, revisé los correos de las reservas, todo estaba a mi nombre, mi tarjeta, mi correo. La casa no permitía cambios sin autorización del titular. Los vuelos tenían penalización, pero podía cancelarlos. No quería arruinar el viaje por impulso. Me serví un vaso de agua y me obligué a pensar. Si cancelaba todo, sería el villano. Si no hacía nada, aceptaba la humillación. Laura se sentó frente a mí. Déjame hablar con ella. Asentí, aunque no confiaba en que sirviera. Al día siguiente, mientras trabajaba, recibí un mensaje de Marta en el grupo familiar, recordatorio, salida el viernes a las 6 de la mañana, gracias a todos por su entusiasmo. A todos. Sin mencionarme. Luego otro mensaje privado para mí, esperamos que entiendas nuestra decisión. Es lo mejor. ¿Lo mejor para quién?, pensé. Contesté solo, entendido. Fue la primera vez que no intenté agradarle. Por la tarde Laura volvió más callada de lo normal. Dice que es para evitar conflictos, murmuró. ¿Qué conflicto?, pregunté. Que a veces opinas demasiado. Me reí, pero no de gracia. Opinaba porque yo estaba pagando. Ahí cometí mi primer error, le dije a Laura, si quieres ir, ve. Yo no voy a rogar. Vi cómo se le quebraba la expresión.
No era su culpa directa, pero tampoco estaba poniéndome primero. Esa noche dormí poco. No estaba pensando en venganza impulsiva, estaba calculando escenarios. Y mientras hacían números mentales, recordé algo pequeño, un detalle en el contrato de la casa que podría cambiarlo todo si decidía usarlo. El detalle del contrato no era algo dramático, pero sí interesante. La casa exigía que el titular estuviera presente al momento del check-in con su identificación física y la tarjeta usada para el pago. De lo contrario, la reserva podía cancelarse sin reembolso inmediato y quedar sujeta a revisión. Lo leí 3 veces para asegurarme de no estar interpretándolo mal. Técnicamente, sin mí, no podían entrar. No era una amenaza, era una cláusula estándar. El viernes se acercaba y el grupo familiar seguía activo, fotos de trajes de baño, bromas sobre quién llevaría tequila, mi suegra enviando audios organizando habitaciones como si yo no existiera. El jueves por la tarde Marta me llamó. Solo para confirmar que no habrá inconvenientes mañana con la casa. Su tono era amable, casi dulce. ¿Inconvenientes?, pregunté. Sí, que todo esté en orden. Sonreí, aunque ella no podía verlo. Todo está exactamente como lo contraté. Hubo un silencio breve. Perfecto, respondió, pero noté un leve cambio en su respiración. Laura me miraba desde el sofá, nerviosa. Cuando colgué, me dijo, ¿vas a hacer algo? Me encogí de hombros. Aún no. Y era verdad. No quería destruir el viaje por orgullo, pero tampoco iba a dejar que me borraran sin consecuencias. Esa noche casi canceló todo, entré a la página de la aerolínea, avancé hasta el botón final y me detuve. Si lo hacía así, quedaría como impulsivo. Necesitaba que la realidad hablara sola. A las 5:40 de la mañana del viernes recibí un mensaje en el grupo, ya vamos en camino a la casa. Nadie me escribió aparte. A las 6:27 de la mañana, mi celular vibró. Era un número desconocido. Contesté. ¿El señor Adrián Morales? Le llamo de la propiedad Costa Azul. Su familia está aquí, pero necesitamos su presencia para completar el check-in. Me levanté del sofá lentamente. Laura, pálida, susurró, ¿qué pasó? Cubrí el micrófono y dije, parece que hay un pequeño inconveniente. Del otro lado escuché la voz de Marta al fondo, alterada, dile que autorice ya. Y por primera vez en días, no sentí rabia, sentí control. Respiré hondo antes de responderle al administrador. Sí, la reserva está a mi nombre, ¿hay algún problema específico?, pregunté con voz neutra. El hombre dudó un segundo. Su suegra menciona que usted no vendrá, pero el contrato exige su presencia para validar identidad y tarjeta. Al fondo se escuchaba a Marta, pásame el teléfono. Luego su voz directa en mi oído, Adrián, autoriza ahora mismo. Estamos cansados del viaje. No gritaba, pero estaba furiosa. Marta, pensé que este viaje era solo para la familia directa, respondí tranquilo. Silencio. No seas inmaduro, soltó. Esa palabra me dio claridad. No es inmadurez, es un requisito. Puedo ir si quieren. Escuché murmullos, el hermano menor diciendo algo como esto es ridículo, y Laura, a mi lado, mirándome como si estuviera viendo una versión distinta de mí. Marta volvió al teléfono. Solo autoriza desde ahí. El administrador intervino, señora, necesitamos identificación física. Yo no añadí nada. Dejé que el peso de la norma cayera sobre ella. Marta cambió de estrategia, estás arruinando el viaje de todos por orgullo. Me apoyé en la mesa. Yo ofrecí pagar para unir a la familia. Ustedes decidieron que no era parte. Solo estoy respetando su decisión. Laura susurró, Adrián, había decepción y algo más, quizá miedo de que esto escalara. Y ahí cometí mi segundo error, dije en voz alta, sin pensar demasiado, tal vez deberían buscar otro hotel. El administrador aclaró, hoy es temporada alta, señor. No hay disponibilidad similar. Marta explotó. Eres un egoísta. Colgué antes de responder. Mi corazón latía fuerte, no era indiferencia, era adrenalina.
Laura se sentó frente a mí. ¿De verdad vas a dejarlos ahí? Me quedé callado. Tenía la ventaja, sí, pero también una decisión que definiría cómo me verían todos después. El teléfono vibró otra vez, pero esta vez no era Marta, era su esposo, mi suegro, quien casi nunca se metía en nada. Y su tono fue completamente distinto. Contesté esperando otro ataque, pero la voz de mi suegro, Ernesto, sonó cansada, no furiosa. Adrián, esto se salió de control. De fondo todavía se escuchaban quejas y maletas rodando sobre el piso. Lo sé, respondí. Yo no quise que pasara así. Ernesto suspiró. Marta pensó que sería más cómodo sin tensiones. Me mordí la lengua para no soltar una respuesta sarcástica. ¿Tensión es el hombre que pagó todo?, pregunté directo. Hubo silencio. Mira, continuó él, bajando la voz, no estoy de acuerdo con cómo se dijo, pero ahora estamos aquí, con niños y equipaje, ¿hay forma de arreglarlo? Esa pregunta era distinta. No exigía, pedía. Miré a Laura. Tenía los ojos brillosos, no por manipulación, sino por vergüenza. Si voy, entro con ustedes, dije finalmente. No como invitado incómodo. Como parte. Ernesto tardó en responder. Déjame hablar con ella. Pasaron 10 minutos eternos. En el grupo familiar comenzaron a escribir indirectas, algunos disfrutan el drama, hay prioridades. No respondí. Otro mensaje privado de Marta apareció, esto no se te va a olvidar. Sonreí. No era una amenaza, era confirmación de que había tocado su ego. Ernesto volvió a llamar. Ven. Está aceptado. No sonaba a triunfo, sonaba a tregua forzada. Laura me miró, vamos. Dudé. Podía quedarme y dejar que aprendieran la lección desde el estacionamiento, pero algo dentro de mí quería cerrar esto de frente, no desde la distancia. Prepara una mochila, le dije. Mientras manejábamos hacia la casa de playa, no hablábamos mucho. Yo pensaba en cómo actuar al llegar, sin burlas, sin reproches públicos. Si iba a recuperar mi lugar, tenía que hacerlo con presencia, no con rabietas. Cuando estacioné frente a la propiedad, vi a todos afuera, bajo el sol, con caras tensas. Marta me miró como si hubiera llegado a invadir territorio enemigo. Bajé del auto despacio, saqué mi identificación y dije al administrador, buenos días, soy el titular. Y mientras se la sentía y abría la puerta principal, Marta murmuró algo que solo yo escuché, esto no termina aquí. Y por primera vez, supe que tenía razón. Entramos a la casa y el contraste fue incómodo, el lugar era espectacular, ventanales frente al mar, sala amplia, terraza con piscina, todo exactamente como lo había elegido yo después de comparar precios durante semanas. Nadie lo mencionó. El administrador me pidió la tarjeta, la pasó por el lector y me devolvió el recibo. Todo en orden, señor. Esa frase resonó más de lo que esperaba. Marta pasó junto a mí sin mirarme. Habitaciones ya asignadas, anunció, retomando el control como si nada hubiera pasado. Me tocó el cuarto del fondo, el más pequeño. No dije nada. Laura me miró con una mezcla de culpa y cansancio. No empieces, susurró. Asentí. No era el momento. Mientras los demás subían maletas, el hermano menor, Sergio, se acercó. Oye, esto fue innecesario, ¿sabes? Pudiste autorizar y ya. Lo miré fijo. También pudieron invitarme desde el principio. Se quedó callado, incómodo. Primer obstáculo superado, nadie esperaba que respondiera sin gritar. En la cocina, Marta organizaba la comida. Adrián, ya que insistes en estar, al menos coopera con el asado. La palabra insistes me dio risa. Claro, respondí, y me puse a preparar carbón como si nada. Decidí algo en ese momento, no iba a sabotear el viaje, iba a observar. Las dinámicas reales salen cuando creen que ya pasó la tormenta. En la tarde, mientras todos estaban en la piscina, escuché a Marta hablar con su hija mayor. Hay que enseñarle límites. Si no, siempre querrá mandar.
Ahí entendí el núcleo del problema, no era el dinero, era el control. Yo no quería mandar, quería respeto. Pero para ella, quien paga, domina. Y eso la asustaba. Laura se sentó a mi lado más tarde. Gracias por no arruinarlo. La miré. No lo arruiné yo. Ella bajó la vista. No estábamos rotos, pero había tensión. Esa noche, en la cena, Ernesto levantó su copa. Gracias a Adrián por hacer posible esto. Marta no brindó. Solo tomó agua. Y mientras el mar sonaba de fondo, sentí que la verdadera batalla no sería logística, sería psicológica. El segundo día empezó con aparente normalidad, pero las pequeñas fricciones comenzaron a acumularse. En el desayuno, Marta anunció el plan del día sin mirarme: paseo en lancha, restaurante en el muelle y fotos familiares al atardecer. ¿Cuánto cuesta la lancha?, pregunté casualmente. Ya veremos, respondió ella, evasiva. 5 minutos después, el dueño del servicio llegó a la casa para confirmar el pago. ¿Quién liquida el restante?, preguntó en voz alta. Todas las miradas giraron hacia mí por inercia. Marta se adelantó: dividiremos entre todos. Hubo un silencio incómodo, nadie sacó la cartera. Sergio miró su celular. La hija mayor dijo que había olvidado efectivo. Ernesto carraspeó. Laura me miró como diciendo: no lo hagas. Y ahí cometí mi tercer error: pagué. No por Marta, sino porque no iba a hacer pasar vergüenza a Laura frente a todos. Mientras firmaba el recibo, Marta dijo: qué eficiente eres cuando quieres. Fue un golpe disfrazado de halago. En la lancha, el ambiente estaba raro. El mar estaba perfecto, pero nadie hablaba demasiado. Sergio intentó bromear: al menos ya sabemos quién es el patrocinador oficial. Me reí por compromiso. No quería parecer resentido, pero tampoco tonto. En el restaurante, cuando llegó la cuenta, la escena se repitió. Esta vez no me moví. Miré el menú, bebí agua y esperé. Marta se tensó. ¿Algo pasa?, preguntó. Nada, respondí. Pensé que dividiríamos. Ernesto sacó su tarjeta con cierta resignación. Fue un momento pequeño, pero simbólico. Más tarde, durante las fotos familiares, el fotógrafo dijo: ahora una solo con la familia nuclear. Marta acomodó a sus hijos y nietos, y me dejó fuera otra vez. Laura dudó, dio un paso hacia mí. Marta la jaló del brazo suavemente. Rápido, que se va la luz. Sentí la vieja rabia regresar, pero no dije nada. El clic de la cámara sonó como un recordatorio de que seguía siendo externo para ella. Esa noche, mientras todos dormían, revisé las reservas del resto del viaje: actividades, transporte, extras que aún no estaban pagados. Y tomé una decisión silenciosa que no implicaba cancelar nada, sino cambiar quién cargaba con el peso a partir de ese momento. A la mañana siguiente bajé antes que todos y llamé a la empresa de actividades que había reservado: snorkel, cena privada en la playa y transporte de regreso al aeropuerto. Quiero modificar la forma de pago, dije directo. No cancelé nada, solo quité mi tarjeta como respaldo automático y pedí que el cobro se hiciera en el momento del servicio a quien lo solicitara. El agente confirmó el cambio por correo. Simple, limpio, sin drama. Cuando los demás despertaron, Marta anunció con entusiasmo: hoy toca snorkel, ya está todo listo. Sonreí levemente y seguí tomando café. En el muelle, el instructor pidió el pago antes de subir al bote. Son 400 en total. Marta volteó hacia mí por reflejo. Yo ajusté mis gafas de sol. Creo que ahora se paga en el momento. El instructor asintió. Sí, señor, así nos indicaron. La expresión de Marta cambió apenas un segundo. Dividimos, dijo tensa. Esta vez hubo movimiento real, tarjetas salieron, murmullos sobre el presupuesto, pequeñas quejas. Nadie me pidió cubrir nada. Durante la actividad, el ambiente fue extraño pero más equilibrado. Sergio incluso me preguntó sobre mi trabajo, algo que antes no hacía. En la tarde,
Cuando llegó el proveedor de la cena privada, repitió el mismo procedimiento. ¿Quién realiza el pago? Marta respiró hondo y pagó ella. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier reclamo. Laura me tomó del brazo mientras caminábamos por la orilla. ¿Hiciste algo con los pagos? No mentí. Solo ajusté condiciones. Me miró con sorpresa, luego con una leve sonrisa. Eso fue inteligente. No era celebración, era reconocimiento. Sin embargo, el momento inesperado llegó más tarde. Mientras preparaban la mesa en la arena, escuché a Marta hablar por teléfono, creyendo que nadie la oía. Sí, quizá fue un error excluirlo así. Está cambiando las cosas. No sonaba derrotada, sonaba calculadora. Y entendí que esto ya no era solo sobre el viaje, era sobre el equilibrio de poder dentro de la familia a largo plazo. La cena privada fue hermosa en apariencia, antorchas encendidas, mesas sobre la arena, el mar oscuro de fondo y música suave saliendo de una bocina pequeña. Pero debajo de esa postal había tensión contenida. Ernesto hizo un comentario ligero sobre lo bien organizado que estaba todo, y esta vez agregó, gracias a todos por colaborar. No me miró solo a mí, miró a todos. Marta apretó los labios. Durante el primer plato casi no hubo conversación, hasta que la hija mayor preguntó en tono casual, Adrián, tú elegiste esta casa, ¿verdad? Asentí. Comparé varias opciones. Sergio intervino, se nota. Marta dejó el tenedor con un pequeño golpe seco. No exageren, tampoco es un hotel 5 estrellas. Nadie respondió. Fue un momento mínimo, pero revelador. Más tarde, cuando trajeron el vino, el mesero aclaró, el paquete incluía una botella, las demás son adicionales. Marta miró la carta y luego a mí, como esperando que dijera algo. No lo hice. Ella pidió solo agua. El ambiente se volvió más realista, menos dependiente de un patrocinador invisible. Después de la cena, mientras algunos caminaban por la orilla, Marta se acercó sola. ¿Te sientes satisfecho?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué lo dices?, respondí tranquilo. Has estado marcando territorio. Negué con la cabeza. Solo dejé de cubrir todo. Me sostuvo la mirada. En esta familia siempre hemos funcionado así. Tal vez por eso nadie aprendió a hacerlo diferente. Fue directo, quizá demasiado. Ella respiró hondo. No me gusta perder control. Ahí estaba, sin adornos. Por primera vez no habló de tradición ni de armonía, habló de control. No quiero controlarte, dije. Quiero respeto. Se quedó callada unos segundos que parecieron largos. Eso se gana. Sentí el impulso de responder que también se pierde, pero me contuve. Entonces empecemos por no excluir. Marta no contestó. Se dio media vuelta y volvió a la mesa. Mientras la veía alejarse, entendí que la batalla ya no era abierta, era una negociación silenciosa sobre el lugar que ocuparía en esa familia. Y aún faltaba el regreso a casa, donde las consecuencias serían más duraderas que cualquier cena frente al mar. El último día amaneció más tranquilo, casi demasiado. Las maletas estaban listas y el ambiente era cordial, pero con esa formalidad que se usa cuando nadie quiere abrir otro frente. Mientras desayunábamos, Ernesto dijo, hay que revisar el transporte al aeropuerto. Yo había reservado una camioneta grande para todos, con el pago pendiente al finalizar el servicio. Marta miró su celular y frunció el ceño. ¿No estaba ya cubierto?, preguntó. Se liquida al final, respondí con naturalidad. No hubo quejas, solo un asentimiento seco. Durante el trayecto al aeropuerto nadie hizo bromas sobre patrocinadores ni comentarios pasivo-agresivos. Sergio incluso me preguntó si podía recomendarle opciones para invertir mejor su dinero. No era amistad repentina, era reconocimiento de que yo no era un cajero automático, sino alguien con criterio. Al llegar, el conductor pidió el pago total. Marta abrió su bolso, dudó un segundo y pagó sin mirarme. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. En la fila de check-in, el fotógrafo del primer día envió las fotos al grupo familiar.
Ahí estaba la imagen nuclear sin mí, y otra que el fotógrafo tomó sin que Marta lo notara, todos en la mesa de la cena, incluyéndome. Ernesto respondió en el chat, esta última representa mejor lo que somos. Marta no contestó. En el avión, Laura apoyó la cabeza en mi hombro. No fue perfecto, dijo en voz baja. No, respondí, pero fue claro. Cometí errores, sí, pagué de más por presión, hablé de más en momentos tensos. Pero también dejé de aceptar un papel que no me correspondía. Cuando aterrizamos, Marta se acercó antes de despedirse. Lo hablaremos en casa, dijo sin tono hostil. No era amenaza, era admisión de que la conversación real aún no terminaba. Y mientras veía cómo cada uno tomaba su camino en el estacionamiento, entendí que el viaje no redefinió la familia por completo, pero sí dejó claro que el respeto no se mendiga ni se impone a gritos, se establece con límites firmes y consecuencias coherentes. Una semana después del viaje, Marta organizó una comida para hablar tranquilos. Esa frase siempre significa que alguien quiere recuperar terreno. Fuimos un domingo por la tarde. La mesa estaba impecable, demasiado perfecta, como si el orden físico pudiera garantizar control emocional. Apenas nos sentamos, Marta fue directa, no quiero que lo del viaje se repita. No dijo lo que hice, dijo lo del viaje, como si fuera un fenómeno climático. Ernesto permanecía en silencio, observando. Laura me apretó la mano debajo de la mesa. Tampoco yo, respondí con calma. Marta respiró hondo. Esta familia siempre ha funcionado con ciertas reglas. Nos apoyamos, pero también mantenemos nuestra estructura. Ahí estaba otra vez la palabra estructura, disfraz elegante para jerarquía. Estoy de acuerdo con las reglas, dije. Siempre que sean claras y aplicables a todos. Sergio levantó la vista desde el otro extremo. Creo que eso fue lo que falló. No esperaba ese apoyo. Marta lo miró con sorpresa, pero no lo contradijo. Decidí ser concreto. No tengo problema en contribuir, pero no voy a financiar decisiones donde no tengo voz. Y no voy a aceptar exclusiones públicas. Hubo un silencio largo, incómodo. Laura habló por primera vez con firmeza, yo tampoco. Ese momento fue inesperado. No estaba solo. Marta la miró como si acabara de perder una pieza clave en su tablero. No fue mi intención humillarte, dijo finalmente, aunque la frase sonó más estratégica que emocional. Pero sí me excluiste, respondí sin elevar el tono. No buscaba que pidiera perdón dramáticamente, buscaba reconocimiento. Y entonces ocurrió algo que no anticipé, Ernesto dijo, frente a todos, Adrián tiene razón. Fue breve, pero definitivo. Marta no discutió. Solo asintió una vez, lenta. De acuerdo. A partir de ahora, las decisiones grandes se hablan con todos los involucrados. No era una disculpa, pero sí un cambio de regla. Y en familias donde el poder se mide en costumbres, cambiar una regla es mover una montaña. Pensé que después de esa comida todo se estabilizaría, pero el verdadero examen llegó un mes más tarde, cuando surgió la idea de organizar las fiestas de fin de año. Esta vez no fue Marta quien lo propuso, fue Laura en el grupo familiar, ¿y si hacemos algo todos juntos otra vez? El silencio inicial fue casi simbólico. Luego Marta respondió, podría ser en nuestra casa. Esperé el giro. Pero tendríamos que organizarnos mejor con los gastos. Esa frase, viniendo de ella, ya era un cambio. Ernesto sugirió hacer una lista compartida con aportaciones específicas. Sergio ofreció encargarse de la música y bebidas. La hija mayor propuso dividir la cena por platillos. Nadie me miró esperando que dijera yo pago. Y yo tampoco ofrecí cubrirlo todo. Yo puedo reservar el servicio de catering si lo dividimos entre todos, dije. Marta tardó un segundo antes de contestar, me parece justo. No había sarcasmo. Era seco, pero honesto. Durante la planificación surgieron desacuerdos normales, horarios, menú, invitados, pero esta vez mi opinión no fue ignorada ni minimizada. Incluso Marta me preguntó directamente, ¿te parece bien así? Fue breve, pero significativo. No era afecto repentino,
era reconocimiento de que excluirme tenía consecuencias reales. El día de la fiesta todo fluyó con una coordinación que antes no existía. Cada quien pagó su parte, cada quien asumió su rol. En medio del brindis, Marta levantó su copa y dijo, gracias a todos por aportar. No mencionó nombres, pero tampoco hizo jerarquías. Laura me sonrió desde el otro lado de la mesa, tranquila, sin esa tensión constante del viaje. Me di cuenta de algo importante, no había ganado imponiéndome, sino estableciendo un estándar. No fue épico en el sentido dramático, fue épico en lo estructural. Y lo más inesperado fue que el cambio no rompió a la familia, la hizo más equilibrada. Creí que todo estaba resuelto hasta que, 2 semanas después de la fiesta, Marta me llamó aparte durante otra reunión pequeña. No había tensión evidente, pero su tono era distinto. Quiero preguntarte algo directamente, dijo mientras acomodaba unos platos en la cocina. ¿Planeaste todo desde el principio? Sonreí levemente. ¿Todo qué? Lo del contrato, los pagos, el cambio de condiciones, parecías muy preparado. No era acusación abierta, era curiosidad estratégica. Dudé un segundo antes de responder. No planeé que me excluyeran. Pero cuando pasó, sí decidí no reaccionar impulsivamente. Marta asintió despacio. Pensé que ibas a cancelar todo. Lo consideré, admití. Pero eso solo habría probado tu punto sobre el conflicto. Esa sinceridad la tomó por sorpresa. Subestimé tu paciencia, dijo finalmente. No era un halago, era reconocimiento técnico. Y yo subestimé cuánto te importa mantener el control, respondí. Nos miramos sin hostilidad. Era una conversación entre 2 personas que entendían las reglas del juego ahora. No estoy acostumbrada a que alguien me marque límites, confesó. Yo tampoco a que me excluyan del viaje que pago, contesté, pero con una ligera sonrisa. Por primera vez, ambos nos reímos, aunque breve. No éramos aliados, pero tampoco enemigos declarados. Cuando regresé a la sala, Laura me preguntó en voz baja, ¿todo bien? Asentí. Mejor que antes. Y lo era. No porque Marta se hubiera transformado mágicamente, sino porque el marco había cambiado. Ya no era el yerno que financiaba sin voz, ni el extraño tolerado. Era parte, con condiciones claras. Y eso, en una familia donde las costumbres pesan más que las palabras, era una victoria silenciosa pero contundente. Con el tiempo, lo que más me sorprendió no fue el cambio en Marta, sino en mí. Antes del viaje, yo asociaba aportar económicamente con demostrar compromiso, ahora entendía que el compromiso también implica exigir un trato justo. Hubo un momento revelador meses después, cuando surgió la idea de otro viaje, esta vez más pequeño. No fue Marta quien tomó la iniciativa, sino Ernesto. Si organizamos algo, lo hacemos entre todos desde el inicio. Nadie discutió esa base. Marta me miró y preguntó directamente, ¿te parece si revisamos opciones juntos? Esa frase, tan simple, habría evitado todo el conflicto anterior. Me senté con ella y comparamos precios, fechas y condiciones como 2 adultos coordinando, no compitiendo. Hubo desacuerdos, claro, en un punto casi volvimos a chocar por el presupuesto, y yo elevé un poco el tono sin querer. Me detuve, respiré y corregí, perdón, no quiero que esto suene como imposición. Ella asintió. Yo tampoco. Fue un ajuste pequeño pero importante, ninguno era perfecto, y eso mantenía el equilibrio real. Laura, al vernos discutir sin tensión abierta, sonrió con alivio. El viaje finalmente se planificó con aportaciones claras desde el principio. No hubo exclusiones, ni suposiciones, ni silencios estratégicos necesarios. La diferencia no fue dramática, pero sí estructural. A veces la victoria no es dejar al otro sin opciones, sino crear un sistema donde nadie pueda abusar del silencio o del dinero. Y aunque Marta y yo seguimos teniendo personalidades fuertes, ahora existe algo que antes no estaba, límites reconocidos por ambas partes. Actualización, han pasado varios meses desde aquel primer viaje, y puedo decir que escribir esto ya no me provoca rabia, sino perspectiva. La relación con Marta no se volvió cálida de la noche a la mañana, pero sí más honesta.
Hace poco, en una reunión familiar, alguien bromeó diciendo que Adrián pague todo, como antes. Marta respondió antes que yo, aquí todos aportamos. Fue automático, sin tensión. Ese detalle confirmó que el cambio era real. Laura y yo también aprendimos algo importante, no dejar que terceros definan nuestros límites como pareja. Hubo conversaciones difíciles entre nosotros, momentos donde casi dejamos que el orgullo pesara más que el diálogo, pero ajustamos a tiempo. No fui perfecto, reaccioné con sarcasmo algunas veces y pagué cosas que no debía por presión social. Marta tampoco fue perfecta, quiso mantener control a toda costa. Sin embargo, el conflicto dejó una base más sólida que cualquier viaje lujoso. Hoy, si participo en algo familiar, lo hago desde un lugar claro, aporto, opino y pertenezco. Y si en algún momento vuelven a intentar excluirme mientras esperan mi tarjeta, ya no necesitaré una cláusula contractual para recordarles que el respeto no se negocia en secreto.